estamos el día de hoy, tenemos un invitado de lujo, Esteban Silva Cuadra, miembro del Partido Socialista Chileno, y nos va a hablar sobre los casos de corrupción en Latinoamérica. Muy buenos días, Esteban, bienvenido. Coméntanos sobre los casos de corrupción política en Latinoamérica, la situación de la política de izquierda en estos momentos. ¿Cómo ves tú? Bueno, en primer lugar, yo estoy acá porque hemos venido en el marco de la Coordinadora Socialista Latinoamericana, que agrupa partidos socialistas y movimientos socialistas de toda América Latina, Brasil, Perú, ¿no? El Partido Socialista Peruano, México, Colombia, etcétera. Yo soy del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile, ¿no? Y vinimos a un evento de reflexión e intercambio que partió conmemorando a una persona, un líder socialista peruano, mariateguista, Javier Díaz Canseco, que creo que además fue un gran, no solo dejó un gran legado en este país, sino que trascendió las fronteras del Perú y fue un gran luchador en contra de la corrupción. Claro. Justamente. Como las personas que nos ven saben bien, y por lo tanto en ese contexto y en el 6º aniversario del fallecimiento de Javier Díaz Canseco se reunió en Lima la Coordinadora Socialista Latinoamericana, y evidentemente hay varios temas que tocamos. Uno de ellos ciertamente son los temas de cómo la lucha contra la corrupción signifique al mismo tiempo para nosotras y nosotros en todos nuestros países, ¿no? Una lucha para recuperar nuestra soberanía económica, porque la corrupción no solo es hacia agentes o funcionarios públicos. Para que haya corrupción tiene que haber un corruptor, y en general esta corrupción se da desde las empresas privadas y de las grandes empresas privadas, transnacionales o empresas con mucho peso y que generan una pérdida para las mayorías del país y que van enajenando la soberanía económica y las posibilidades de modelos de desarrollo más justos, más incluyentes, etc. Entonces, este fue uno de los temas centrales que vimos. Ciertamente vimos otros temas, como sabrás aquí. También hablamos del tema de lo que pasa en Venezuela, a propósito que aquí hay un grupo de Lima, entonces los socialistas desde Lima tuvimos una opinión crítica sobre las declaraciones del grupo de Lima en relación a Venezuela, y también estuvimos viendo temas como el tema de la Amazonía y la importancia que tiene estratégica, no solo para el Perú, sino para como pulmón verde, como parte del equilibrio, ¿no? De nuestros países. Entonces, en ese contexto tocamos lo que es la lucha contra la corrupción, que es parte de la lucha por recuperar la soberanía económica y la soberanía de nuestros países, porque es un flagelo que nos hace perder no solo millones, ¿no? Sino que al mismo tiempo va haciendo que la gente pierda la esperanza en que desde el Estado, desde las instituciones, es posible mejorar la vida de las personas, generar modelos de desarrollo más incluyentes, más justos. Terminar con la concentración del dinero en unos pocos o en las grandes empresas y las empresas transnacionales y poder redistribuirlo mejor, generar mayores políticas públicas, ¿no? Con más cobertura a nivel de la salud, de la educación, de la vivienda, etc. Ese es el sentido, y efectivamente hablar de lucha contra la corrupción para nosotras y nosotros los socialistas latinoamericanos es también pasar revista a lo que implicó esa lucha encabezada por Javier Díaz Canseco y por cierto de muchos otros sectores del pueblo peruano. Claro, Javier Díaz Canseco, sociólogo, escritor, fundador del Partido Socialista aquí peruano. ¿Qué es lo que crees que él pensaría con respecto, o en todo caso el Partido Socialista, ahora que me estás comentando de Venezuela, qué es lo que pensarían sobre la actualidad de Venezuela, lo que está ocurriendo? Sí, bueno, lo que la Coordinadora Socialista Latinoamericana se planteó este fin de semana que tuvimos la reunión acá en Lima es primero un rechazo al Grupo de Lima. El Grupo de Lima hoy día, para hablar de Venezuela, ¿no? Es
la conjunción de gobiernos de derecha, estamos hablando prácticamente que de Latinoamérica, que han terminado siendo un brazo operativo de la administración de Donald Trump en una inédita, insólita política de agresión en contra del gobierno del pueblo y el pueblo de Venezuela. Y mire, más allá de la opinión que uno pueda tener del gobierno del presidente Nicolás Maduro, todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación y a resolver sin injerencia externa y mucho menos sin agresión. En el caso de Venezuela, Venezuela está viviendo una política de sanciones, ¿no?, económicas, como las que conoció, guardando las distancias, el gobierno del presidente Salvador Allende con la Unidad Popular, cuando la propia administración norteamericana en aquel entonces decía que había que hacer chillar la economía, es decir, asfixiarla, de manera tal de que se generara tal nivel de caos, de conflicto, ¿no?, que eso significara la salida de los gobernantes, en este caso ahora es sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En Cuba se intentó hacer esto, ¿no? En los 80s los Marielitos salieron del puerto de Mariel y fueron para Estados Unidos. Aquí un coche se estrelló contra la embajada cubana y pidiendo asilo. Igual en Cuba fue todo un caos. A razón de eso, primero a que se estrella el coche, después lo de los Marielitos, ocurre pues el gran éxodo, ¿no?, de Cuba. No pudieron asfixiar a Cuba, porque Cuba salió adelante, Cuba, con muy buena economía, tal es así que ahora ya hay hasta un coqueteo bonito entre Cuba y Estados Unidos, hasta hay negocios. Bueno, acá la situación es de que se dice que cuando salieron de Cuba, muchos de los que dejó salir Fidel eran gente indeseada, ¿no? Tal es así que eso lo dijo Jimmy Carter en algún momento y por eso también dicen que perdió las elecciones. Pero ¿cuál es la verdad ahora en la actualidad? ¿Tú crees? Porque se dice también que Maduro dejó salir una gran cantidad de delincuentes de las cárceles y dijo, bueno, se van los buenos y se van los malos, y que las cárceles venezolanas están vacías porque ha salido gran parte de la delincuencia hacia todos los sectores. Acá tenemos más de 600.000 venezolanos asilados que han venido, que trabajan y casi todos los días en las noticias no hay, así como hay peruanos, pero de una banda pongamos en porcentaje, de 5 peruanos, hay 4 venezolanos, 4 extranjeros. Doloroso, y te digo doloroso para mí porque yo tengo familia venezolana, yo he vivido también en Venezuela, me duele lo que le está pasando a Venezuela. Entonces, ¿qué opinas? ¿Tú crees que haya sido así Maduro? ¿Qué opinas de Maduro? Porque tú me dices muy aparte de lo del socialismo, ¿no? Muy aparte de lo que pueda pensar del socialismo, pero ¿qué es lo que está haciendo el presidente Maduro actualmente en Venezuela? Bueno, son dos cosas, efectivamente, como tú bien señalas. Yo creo que el tema de la migración, primero es un derecho humano, ¿no? El migrar, el buscar mejores posibilidades para uno y para su familia, mejores oportunidades y buscar trabajo y mejor vida. Claro, en algún momento todos migramos, claro, lados, pero ¿no? estamos hablando de 600.000 personas. Primero en todos lados, pero la humanidad ha tenido, y América Latina, momentos grandes de inmigración. Algunas son forzadas por crisis económica, otras han sido, por ejemplo, en el caso de Chile, por un golpe militar de ultraderecha, como fue el de Augusto Pinochet. Ojo, miles de personas, y millones, si no, emigran de Guatemala, de Honduras, y de Honduras arrancan del gobierno derechista que derrocó al presidente Mel Zelaya y de condiciones neoliberales brutales. O sea, esto no es un problema, hay crisis económica, hay dificultades económicas en Venezuela, que duda cabe, que algunas han sido generadas también por un sistema de sanciones y de asfixia de la economía, de mercado negro, etcétera, más las propias definiciones que han tomado las autoridades económicas. Entonces, primero hay un flujo migratorio muy grande, y es verdad que han salido y han venido hacia América Latina miles, si no, de venezolanas y venezolanos. Ahora, lo que se está haciendo contra Venezuela es brutal, porque es de tal envergadura. La administración Trump, de una manera absolutamente guerrerista y brutal, yo nunca había visto una cosa como esta, de que
hayan hasta no solo sanciones, sino que hasta sabotaje en contra del sistema eléctrico venezolano y del agua. ¿Tú piensas que el sistema eléctrico, lo que ocurrió fue realmente es un complot norteamericano que les cortaron la luz? Es tan evidente. Yo de verdad, primero creo que en los medios de comunicación, la gran mayoría de los grandes medios de comunicación intoxican, no informan. Lo que hacen es transmitirle a las personas discursos ideológicos. Y a mí me ha tocado estar en Venezuela y es muy increíble. Uno va a Venezuela y yo invito a las personas que vayan a Venezuela, antes de salir a la calle, si están en el hotel, que prendan la televisión y empiecen a ver los canales de señal abierta. Y la mayoría de los canales de señal abierta son opositores y hablan pestes contra Maduro. Si trataran a Maduro si trataran aquí al presidente peruano, como he visto la televisión de señal abierta, absolutamente opositora contra Maduro, yo le aseguro que estaría en los diarios y que estaría en la fiscalía y estarían pidiendo cárcel o detención para esos medios. Entonces, primero hay que tener cuidado de cómo se recoge la información, porque hay mucho más intoxicación que realidad. Pero voy al tema que tú me señalabas de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue electo presidente con los mismos votos y el mismo sistema electoral que Trump, que es el jefe de la oposición venezolana, la verdad, es el presidente de Estados Unidos. O sea, tienen al frente el país más agresivo del mundo y lamentablemente se han plegado gobiernos como el Grupo de Lima, que en el fondo como más bien son suplementarios, son secundarios, no tienen un peso real. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nicolás Maduro fue electo democráticamente por un sistema electoral que ningún sector en el mundo contestó y logró demostrar nunca de que es fraudulento. Mire, yo he sido invitado como observador internacional a lo menos en 6 por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Hablo por conocimiento propio, conozco el sistema electoral, es un sistema muy supervisable y confiable, y no conozco a nadie, la Unión Europea, ni siquiera la OEA, que es más parcial, que haya demostrado y dicho de que fueron elecciones fraudulentas. Incluso es más, ¿por qué reconocer al señor Guaidó, que es un autoproclamado presidente, que lo puso ahí Trump, ¿no? Pero que era parlamentario, que es parlamentario, eso es lo que es nada más Guaidó, ¿no? ¿Por qué reconocer la Asamblea Nacional Venezolana, que fue electa con ese mismo sistema electoral, y no reconocer al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que fue electo con el mismo sistema? Entonces, o sea, cuando ganan uno, ¿no? Si uno gana, entonces es reconocido. Si gana Maduro y los socialistas, entonces no los reconocemos, son malos, son antidemocráticos. Es poco serio eso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Claro, hay dificultades como en todos los países, yo no tengo ninguna duda. No como todos los países, Esteban, discúlpame que ahí te diga que no, por no decir que te contradigo, porque yo tengo familia viviendo en Venezuela, tengo familia que vive ahí, tengo familia en el Guri. Y en el Guri han ido y han visto militares, han visto boinas rojas que han ido y han desconectado. La electricidad básica de Venezuela se da ahí, en el Guri, en la parte oriental de Venezuela, ¿no? Por Puerto Ordaz, por todo eso, ahí está el Guri. Entonces, les han quitado la luz, según ellos, digo yo, porque sí, yo no estoy ahí, ¿no? Según ellos, militares de chavistas, o sea, y también gente de diferentes frentes chavistas que estaban guardando ahí la hidroeléctrica del Guri. Entonces, por ahí no sabemos si entonces qué eran, o eran disfrazados de chavistas los que estaban haciendo eso, o americanos, bien estilo venezolanos disfrazados, ¿no? Digamos, vamos a dar todas esas alternativas, pero la gente que está saliendo, que se está muriendo de hambre, es un éxodo que está saliendo, gente que está diciendo... Yo no tengo ninguna duda, déjame decirte lo siguiente, yo creo que esto es muy opinable, porque de la misma manera yo no tengo por qué no creer los informes muy bien fundamentados del gobierno ruso y también chino, ojo, aquí hay gente que critica a Venezuela, pero quiere hacer negocios con China y no dice nada sobre los gobiernos o gobiernos como el chino. Acá en Perú, estoy hablando en Chile, en todos lados.
informes bien fundamentados sobre el sistema, cómo fue boicoteado el sistema. Pero ¿qué quiero decir con esto? Más allá que cuáles son las causas o los efectos que está provocado. ¿Por qué un país no tiene el derecho de resolver de manera soberana, sin injerencia de ningún poder externo, sus problemas? Esto es lo mismo que ocurriría, por ejemplo, guardando las distancias, de que no fuera reconocido el gobierno peruano porque el presidente electo Kuczynski hoy día tuvo que dimitir y está detenido por corrupción, y otros países se atrevieran a decir que no reconocen al gobierno peruano por corrupto. Usted comprenderá que eso nadie lo aceptaría. Yo me imagino que los peruanos y las peruanas no lo aceptarían. Yo creo que nadie lo debería aceptar. Entonces, sí hay problemas económicos. Hay un flujo de salidas migratorias mucho mayor que en el pasado, porque hay una situación de crisis económica, que duda cabe. El problema, la pregunta es, ¿pueden los venezolanas y los venezolanos tener el derecho a resolver sus diferencias y los problemas económicos y sociales sin injerencia y agresión externa? Creo que este es el gran tema de la autodeterminación, del derecho internacional. Deberían tenerlo. El problema es que no está ocurriendo eso. Hay una agresión muy brutal. Claro, la situación es que tampoco los dejan ahí, porque quien tiene el poder hay militares y paramilitares que no los dejan salir a las calles, que no los dejan protestar, porque está bien. Si la izquierda o el socialismo está en el poder, me parece perfecto. Yo en algún momento también me declaré socialista, pero no me parece justo que si la derecha también quiere protestar, no proteste. Debe de ser igual. Pero para mí esto no es un problema socialista. Dígame ¿usted ha visto las imágenes de movilizaciones de los opositores en Venezuela? Aquí aparecen todos los días. Claro. Acá la prensa las muestra todos los días. Pero mire, una persona he visto los videos que se autodenomina... Aquí yo no sé si hay, discúlpeme, si hay algún presidente o presidenta autodenominado acá. En Chile se autodenominó. Hubo en algún momento, claro que sí, está ahorita purgando prisión. A ver, yo quisiera saber qué pensaría la gente si se autodenomina, pero además de eso. Estuvo Abimael Guzmán, dirigente, claro, que se decía socialista, izquierdista, y que mató a la gente a diestra y siniestra, y está ahorita purgando condena eterna. Que no tiene que ver, en mi opinión, con la izquierda y con el ideario pero así se hizo. Sí, pero mire, también de derecha está Hitler, por supuesto, que es una bestia, Franco, Pinochet, Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, que es un hombre fascista, reivindica el golpe militar brasilero, y esos son la derecha, son los que aplauden la gente de derecha acá y en toda América Latina. No creo que deba generalizar. No todos aplaudimos a Bolsonaro. Yo no hablo de usted, por supuesto que no, pero es lo que yo leo. Buena parte de las derechas que callan, gritan por el tema de los derechos humanos, que todos tenemos que luchar porque se respeten, pero callan con la barbarie, por ejemplo, que hace el gobierno de Bolsonaro contra las personas que son o afrodescendientes o porque son homosexuales, etcétera. Entonces, yo la verdad que creo que la democracia y las instituciones tienen sus propios mecanismos, y yo, por ejemplo, yo no logro entender por qué se juzga a un país como Venezuela a la distancia, en América Latina estoy hablando, sobre su propia crisis institucional que tienen que resolver ellos, con una vara para una cosa y con otra para otra. Por ejemplo, en concreto, a mí me parece sorprendente que un presidente que se declara un autoproclamado presidente como este joven Juan Guaidó llame a una invasión, o diga está abierto a una invasión de un ejército de otro país frente a su propio país. Claro, eso ya es algo extremo, pero ¿no? Pero eso me parece bárbaro. Eso va a significar millones de personas. Esperemos que no miles de personas, se realice. Que podría significar un baño de sangre. ¿Y sabe lo que puede pasar? Discúlpeme si me permite, si se sigue con esta lógica de asfixiar y que no hay un diálogo pero entre los propios venezolanos para resolver sus problemas, que cualquier tipo de agresión externa o militar va a significar, si ahora hay, ¿cuántos miles de personas? Acá ya casi 1 millón. Yo le aseguro
que en la lógica del señor Donald Trump y en la que quiere el Grupo de Lima de agresión y derrocar a Maduro, van a haber no 600.000, yo creo que pueden llegar a haber 1 o 2 millones más de venezolanas y venezolanos que se van a ver obligados a salir, y probablemente no solo antichavistas, sino que hartos chavistas también arrancando los hermanos venezolanos son bienvenidos en todos lados. El problema es el hecho de que hayan dejado las cárceles abiertas para que salgan a delinquir a otros países. Qué pena, Esteban Silva Cuadra, que ya no tengamos más tiempo para seguir hablando. Picadísima con el tema para seguir conversando, ojalá que lo podamos hacer posteriormente, pero pues nada, ha sido un gusto, ya el tiempo televisivo pues es un tirano. Muchísimas gracias y sobre todo agradezco la posibilidad de haberme dado de compartir con usted y de hablar de un gran líder peruano que trascendió la frontera del Perú en América Latina. Javier Díaz Canseco, por supuesto que sí, y bueno, nosotros regresamos después de esta pequeña pausa comercial.